por estar con nosotros. Gracias, amigo. Cuando nos ponemos a pedirle a Dios, quiero conocerte, le estamos diciendo no solamente una oración teórica, porque uno puede conocer a Dios intelectualmente. Uno puede leer la Biblia y saber que Dios es creador, que es todopoderoso, que está en todas partes, que es un Dios fiel, que es verdadero. Pero otro nivel de conocer a Dios es que no solamente yo tenga esa idea en mi mente, sino que eso baje a mi corazón y yo crea que eso puede ser real en mí. Que yo puedo relacionarme con ese Dios como un padre. Y en esta mañana vamos a ver, ¿no te molesta si encendemos las luces? Yo tengo miedo de que alguno se me duerma en esta mañana, ¿sí? Si alguno se duerme, ¿qué va a hacer? Se dormirá, el que está cerca lo ayudará a despertarse. En esta mañana vamos a charlar de algo muy interesante que tiene que ver con cómo Dios se revela mostrándonos su amor a través de su protección. La Biblia nos enseña, gracias amigo, la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros, pero la Biblia presenta una de las expresiones de amor de Dios es la protección. Dios es amor, pero no significa que Él cuando nos mira se le dibujan corazoncitos. Eso es una idea romántica. Dios demuestra su amor protegiéndonos. Y en esta mañana vamos a hablar de su protección. Ayer charlábamos con Maricel y recordábamos algunos eventos en nuestra vida donde estuvimos al borde de la muerte, principalmente en algunos accidentes de tránsito o situaciones donde eran letales. En esta mañana está Maxi con nosotros, que estuvo internado en la época de la pandemia y estuvo al borde de la muerte. Varios de los que estamos acá, si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que Dios es un Dios protector. Déjame que te cuente una historia en esta mañana. Conozco a un amigo que vive en Buenos Aires, que tiene una historia muy dramática para contar. Él hoy está ayudando a gente que está metida en las adicciones y que por las adicciones está recluida en una cárcel y también está trabajando con enfermos mentales. ¿Por qué está trabajando en esta área? Precisamente porque él estuvo en la delincuencia, estuvo preso, estuvo con adicciones muy fuertes y estuvo internado en el Hospital Bordas, que es para enfermos mentales, con chaleco de fuerza, dopado todo el día, prácticamente ni siquiera los enfermeros o doctores lo querían atender porque era como un animal como trataba a las personas. Lo tenían atado y adormecido con medicación durante todo el tiempo. Dios, de una forma milagrosa, a través de los hermanos que reparten Nuevos Testamentos en hospitales, en cárceles, en escuelas del Ministerio de los Gediones, permite que uno de estos hermanos lleve un Nuevo Testamento y lo deje en la mesita de luz de su habitación. Y él de alguna forma empezó a leerlo y la luz de Dios empezó a transformar su mente, a restaurar cosas enfermas, a darle libertad. Y Dios hizo un trabajo de transformación en su vida. Déjame que te cuente algo acerca de él. En su época él era policía federal, pero se dedicaba a la delincuencia. Suena raro, ¿no? Un policía que se dedique a ser delincuente, pero tenía todo armado para defenderse. Era la época donde se robaban mucho los estéreos de los automóviles. Y él estaba en una red que comercializaba, robaba, y en toda esa ansiedad, tratar de manejarla, cayó en adicciones muy profundas y cayó preso con personajes muy peligrosos que cuando se juntaban en el pabellón, en vez de decir vamos a cambiar cuando salgamos de acá, en la cárcel decían qué cosa vamos a hacer para cuando salgamos, para seguir robando. Y una de las cosas que él empezó a pensar es que él podía secuestrar personas para pedir su rescate y nunca entregarlas, matarlas. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque después de que él conoce al Señor, es transformado y Dios lo llama a volver a trabajar a esos lugares donde él estuvo, una de las personas que lo ayudaba ofrendando para que él tenga el combustible para visitar estos lugares, era una persona de mucho dinero en Buenos Aires, a quien él había pensado secuestrar y matar a su propio hijo.
Así que después de un tiempo de confianza, Daniel le cuenta a este empresario que lo ayudaba y lo apoyaba: yo te tengo que pedir perdón y contarte algo que pasó hace muchos años. Yo había pensado en secuestrar a tu hijo, sabía el horario que salía de la escuela, sabía dónde lo podía interceptar, tenía planeado dónde lo iba a tener y había pensado en cómo matarlo. Pero Dios me libró de hacerlo. Así que este empresario se ve asombrado por el testimonio de este nuevo creyente y enseguida lo abraza y hace esta oración: Dios, gracias porque me proteges de cosas que ni yo me doy cuenta. Hay tantas cosas en las cuales Dios nos está protegiendo y nosotros no sabemos. Déjame recordar algunas cosas. ¿De qué cosas nos protege el Señor? De perdernos eternamente. Quizás este es el peor de todos los peligros. La Biblia dice que Dios nos regala la vida con el objetivo de que podamos encontrar a Dios y al encontrarnos con Él obtener el perdón de nuestros pecados y a través de Jesús la vida eterna. Si nosotros siguiéramos nuestra vida sin habernos encontrado con Jesús, estaríamos perdidos eternamente. El destino para aquel que no cree en Jesús durante el tiempo de vida que Dios le regala es tremendo. Jesús dijo que hay que hacer cualquier cosa con tal de no ir a ese lugar. Es más, llegó a decir, si uno tiene que cortarse un brazo, sacarse un ojo, con tal de no ir a ese lugar, es preferible salvar su eternidad que condenarse eternamente. San Juan capítulo 10, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, les doy vida eterna, no van a perecer jamás, yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Saben que este es el peor de todos los peligros? Dios nos libra de que nos perdamos eternamente. Para eso vino Jesús al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Otra de las cosas de las cuales el Señor nos libra es de nosotros mismos. Qué loco que Dios tenga que librarnos de nosotros mismos. Cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de esas fallas que tenemos en el carácter, de esas decisiones que hemos tomado y hemos pasado ciertas rayas, ciertos límites, los cuales nos vuelven más vulnerables a adicciones o a repetir errores. Dios nos libra de esas pasiones que a veces nos llevan a cometer errores y a poner en riesgo los regalos más hermosos que Dios nos ha dado, como por ejemplo la familia. De ahí a que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, uno de sus discípulos que lo quería como un hijo, le dice: Timoteo, tené cuidado de vos mismo. ¿Alguna vez alguien te dijo cuídate de vos mismo? Uno se tiene que cuidar de alguien que te pueda hacer daño. Pero te aseguro de que las cosas que más los lastiman por lo general no vienen por culpa de otro, sino vienen por decisiones propias, por pensamientos propios, por, decía, afecciones en nuestro carácter que no han madurado y nos hacen ser orgullosos, envidiosos, egoístas, llenos de avaricia. Qué bueno que también el Señor nos protege de nosotros mismos. Nos protege de caer en tentación. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dentro de la oración del Padre Nuestro dice: y no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es esas cosas que sentimos adentro nuestro con una terrible atracción para hacer algo que es equivocado y que nos hace mucho daño. Saben que familias pueden ponerse en riesgo por caer en la tentación. Los planes más hermosos de Dios pueden ser arruinados o postergados si yo habitualmente estoy acostumbrado a caer en la tentación, a ceder frente a la presión de mis pasiones desordenadas y de mis inclinaciones pecadoras. El Señor es poderoso para librarnos de tentación. El Señor es poderoso también para protegernos del mal. Termina el Padre Nuestro diciendo: líbranos del mal. Cuando hablamos de que el Señor nos libre del mal, no es que hablamos de que alguien nos echó una maldición o que alguien nos hizo un trabajito, que los hay, pero el enemigo es enemigo de Dios, es enemigo de todo aquello que Dios ama. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y por el poder de su Espíritu fuimos adoptados y entendemos de que somos hijos de Dios, hay alguien que la tiene jurada. La Biblia dice que el diablo es el adversario de nuestras almas, que anda como león rugiente. El enemigo tiene poder para hacernos daño, pero el Señor nos libra del poder del mal. Podríamos decir varias cosas más. Nos libra de engaños y de trampas. Uno va a encontrar en un montón de salmos
que David dice, Señor, confundí a mis enemigos, que ellos caigan en las mismas trampas que me hicieron. A veces hablamos de estas cosas y uno parece ser tan ingenuo, uno cree que solamente se tiene que librar de que le roben, pero hay un montón de trampas espirituales, de situaciones que si Dios no nos librara, quedaríamos presos y nos harían mucho daño. Qué maravilloso es saber de que tenemos a un Dios que nos demuestra su amor protegiéndonos. Nos libra de peligros que no vemos. Cuando mis padres comienzan la obra ya en Santa Fe, en la iglesia de Brazos Abiertos, había un grupo de espiritistas que estaban allí en el barrio y empezaron a ayunar y a hacer sus cultos y sus ritos para que toda mi familia muriera. ¿Y saben qué? No tengo para contarte mucho tiempo acerca de esto, pero por una semana toda mi familia sintió una opresión espiritual muy fuerte hasta que estas personas tuvieron que reconocer de que había un espíritu superior que nos protegía. ¿Alguna vez te sentiste con miedo de cosas que vos no podés ver con la mano pero que te atemorizan? Y te hizo tanto bien leer el Salmo 91, ¿te acordás? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso tantas veces David escribía salmos diciendo, el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, es el Dios en quien confiaré. Invocaré al Señor quien merece mi alabanza y voy a ser salvo de todos mis enemigos. Amigos, la Biblia nos dice de que por creer en Jesús estamos en una lucha espiritual. La lucha espiritual se da en muchos sentidos, pero muchas veces lo único que intenta hacer el enemigo es anular el llamado que Él nos hizo. Que no cumplamos la comisión que nos dio el Señor de anunciar el Evangelio. Que no vivamos como merece el Señor para que otros tengan ganas de conocerlo. Entonces nos va a anular, a amedrentar, a desilusionar y a frustrar, de tal manera de que no seamos efectivos en el llamado que el Señor nos hizo. ¿De cuántas cosas el Señor nos libra? Y esta, de perder tiempo y arruinar propósitos. Saben que la vida es tiempo. Cada vez que estudiamos la biografía de alguien o que vas a un cementerio y ves en la lápida 2 fechas, aparece la fecha de nacimiento y la fecha en que uno muere. La vida es tiempo. Darle nuestra vida al Señor es dedicarle nuestro tiempo. Y el enemigo es un ladrón profesional para a través de distracciones, de preocupaciones y de actividades innecesarias y de ocupaciones que no nos llevan a nada, robarnos el tiempo. Si nos roban el tiempo, nos están robando la vida. Qué triste es ver a tantas personas y a muchos de nuestros jóvenes y a muchos de los adultos que se les van horas y horas y horas y horas de una de las edades más hermosas que Dios les regala con un celular. Saben que las horas que uno invierte en el celular, por lo general, en el alto porcentaje, son horas perdidas. No es que uno estuvo resolviendo grandes temas, por supuesto que los celulares sirven para eso, las redes, pero principalmente cuántas millones y millones de personas y cuántos millones y millones de cristianos perdemos tiempo enganchados en cosas que no suman para nada. Aparte, nos ponen en riesgo y sobre todo nos hacen perder planes que Dios tenía para nosotros, propósitos. Podríamos seguir hablando de varias cosas más, pero quiero que vayamos a uno de los salmos que escribió el rey David. Es el Salmo 34 y este salmo lo escribió en una ocasión especial. Cuando uno lee el libro de Salmos, va a encontrar que no todos los salmos los escribió el rey David, pero varios de esos salmos sí, y lo interesante es que algunos de esos salmos tienen una referencia. Si vos te vas a la Biblia, más allá del título que va cambiando de acuerdo a la Biblia, que le pone un título a ese salmo, a ese capítulo, hay letras chiquitas que son de la canción original que compuso David. Por ejemplo, mi Biblia dice en el Salmo 34, Salmo de David, cuando tuvo que cambiar su rostro delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Cuando uno busca esa referencia que aparece en 1 Samuel 21, va a descubrir el contexto en que fue compuesta esta canción. David no estaba
en un palacio sentado en un trono y lo estaban abanicando mientras tomaba algo fresco. Cuando David escribe este salmo, su vida estaba en extremo peligro. Estaba tan peligrosamente perseguido que tiene que huir de su tierra, de Israel, a la tierra de los enemigos, de los filisteos. Cuando llega a la tierra de los filisteos, su fama llegó antes que él, así que apenas llega a la tierra de los filisteos, no sé cómo era la aduana o el paso fronterizo, pero apenas lo ven a David, lo agarran y lo llevan adelante del rey Abimelec. Y entonces todos sabían que este David era el que le había ganado a Goliat, todos sabían que este David era un guerrero poderoso, todos sabían que era pariente del rey Saúl. Entonces David llega ante la presencia del rey filisteo, está rodeado de enemigos, y el rey le empieza a hacer preguntas y David empieza a contestar pavadas. Literal, la Biblia dice que David se hace el loco. Contesta cosas que son incoherentes. Entonces el rey dice, déjenlo libre a este muchacho. Encima que tengo tantos locos en mi reino, me traen a uno que se hace el loco. ¿Qué puede hacer este de importante? Así que lo dejan libre por una actuación en que él se hace el loco. Decime una cosa, ¿alguna vez te hiciste el loco para zafar de alguna situación peligrosa? David lo hizo. Ahora, ¿cómo te hubieras sentido vos si después de haber sido ungido como rey, después de haber sido bendecido por Dios, después de haber sido reconocido, tenés que escaparte y parece que cada vez el propósito de Dios está más lejos de tu vida? Tenés que fingir que estás loco para que no te maten. Muchos de nosotros nos hubiéramos querido tapar con 20 frazadas, aunque hiciera 40 grados de calor, y decir, llámenme el mes que viene. Tengo que solucionar esta depresión y esta frustración. Sin embargo, David lo que lo hacía diferente es que podía alabar a Dios, pase lo que pase. En una situación así, lejos de su casa, con peligro de su vida, haciéndose el loco, escribe el Salmo 34, que es un salmo que también habla de protección y rápidamente quiero que lo compartamos en esta mañana. Fíjate lo que dice. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Acordate en qué momento escribió este salmo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor, a honrar, a respetar al Señor. ¿Querés vivir una vida larga y próspera? Entonces refrená tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apartate del mal y haz el bien, busca la paz y esforzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Este versículo, reservalo, anotalo, subrayalo, memorizalo. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él
será condenado. Dios es nuestro protector. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento la palabra protección, protector o que Dios nos proteja aparece 450 veces? Es que, ¿quién no necesita que alguien te proteja y te cuide? El Proverbio 18:10 dice: el Señor es una torre fuerte, era el lugar más seguro que había en una ciudad con muros. A Él puede correr una persona justa y ser levantada, ser protegida. ¿Alguna vez leíste el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿En quién confías? ¿Quién te defiende? Estamos viviendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, una crisis de seguridad. Aún los países más seguros sufren atentados. Aún en los barrios menos peligrosos hay amenazas. Y no quiero que esta mañana te vayas con miedo, quiero que volvamos juntos a reconocer que tenemos a alguien poderoso que nos defiende, que Dios es nuestra defensa, que Él tiene por nombre ser nuestro guardián, nuestro protector. Jeremías estaba con amenaza de muerte y escribe Jeremías 20:11 y dice: pero el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Así que todos aquellos que me persiguen tropezarán. Hacía un tiempito atrás, hoy no puede estar en esta mañana, Jorge, que trabaja de remisero, y él había leído en esa mañana Isaías 54:17. Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Esa mañana piden un remis, va a un barrio desconocido y hay un muchacho que cuando llega le apunta con un arma en la cabeza. Y mientras en su desesperación, porque evidentemente estaba bajo el efecto de algunas drogas, le empieza a pedir que le dé todo, Jorge empieza a recordar y a repetir este versículo: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios es capaz de protegerte. Ahora, alguno dirá, bueno, pero muchas veces los hijos de Dios sufrimos robos, sufrimos enfermedades, sufrimos cosas que son difíciles de enfrentar. Por supuesto, como leíamos en el Salmo 34, que Dios nos proteja no quiere decir que no tengamos que enfrentar dificultades. Bastaría con que leamos todo lo que sufrió el apóstol Pablo. 5 veces lo azotaron con azotes, con látigos. 3 veces los azotaron con varas. Estuvo preso, tuvo 3 naufragios. Fue apedreado una vez. Alguno dirá, bueno, che, si el Señor lo protege, ¿por qué le pasaron tantas cosas? Es que Dios nos proteja no es que estemos libres de sufrir dificultades, sino de que Él siempre va a estar con nosotros. De que su presencia de alguna forma nos va a guardar, nos va a mantener en paz. Ahora, simplemente quiero que recordemos estas cosas antes de volver a casa. En primer lugar, debemos buscar su protección. Amigos, el Salmo 34 habla de que David, por más que creía en Dios, que componía canciones y que había sido ungido como rey, necesitaba cada día buscar la protección de Dios. Déjame que te haga la pregunta. En tus oraciones, cada vez que arrancas el día, o cada vez que te vas a dormir, o durante las horas que vas atravesando la jornada, ¿en tus oraciones aparece el pedir que Dios te proteja? A veces lo tomamos como algo tan normal y común, y parece como que, bueno, es casualidad o no, bueno, Dios sabrá. No. La Biblia nos enseña que tenemos que buscar la protección del Señor. David decía: Dios escuchó mi oración y me protegió. Me protegió de mis miedos, me protegió de mis angustias, me protegió de aquellos que me querían hacer daño. Hay algunos que trabajan en lugares donde quizás sufren presión. Y no es que tenés que decir, bueno, que hoy esté todo lindo, que hoy me traten bien, que hoy cambie el ambiente. ¿Cómo preparás el día cada vez que lo arrancás? A veces lo arrancamos ya empezado. Es como que arrancamos a las apuradas y no tuvimos nuestro tiempo, que la palabra de Dios tantas veces insiste, antes de cualquier otra cosa, busca la protección del Señor. Apoyate en el Dios de tu salvación. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y habla el Salmo 5 de cómo Dios nos rodea con su favor. Por favor,
que no pase un día en tu historia, si crees en Dios, sin buscar que Dios te proteja. Que Dios proteja a los tuyos, que Dios proteja a tu familia, que Dios proteja las cosas que te dio, que Dios te proteja el corazón. Si no buscamos su protección, lo más probable es que vivamos desconectados, no porque Dios esté durmiendo, porque Él no duerme y nos protege siempre, pero muchas veces en ingenuidad nosotros nos exponemos a situaciones peligrosas porque no estamos en conexión con Dios buscando su protección. Dios nos demuestra que nos ama protegiéndonos. En segundo lugar, necesitamos tomar decisiones prudentes. Muchas veces le hacemos culpable al Señor de cosas que nos pasan. Si yo me llevo las patadas con mi esposa y digo, pero Señor, vos dijiste que me ibas a cuidar, cuidá mi matrimonio. Bueno, si yo me llevo las patadas no es culpa de Dios. Es que yo debo tomar decisiones prudentes en mi relación con ella. Si yo digo, vos me vas a proteger aún en los momentos de escasez, por supuesto que hay promesas de Dios. Si yo honro al Señor con mis bienes, si soy fiel aún con mis ofrendas, hay promesas. Pero si yo soy una persona que despilfarra, que pierde dinero en cosas innecesarias, que compra cosas que no necesita, si tomo decisiones imprudentes, no puedo reclamar que Dios me siga protegiendo de cosas que hice mal. Si yo estoy en lugares arriesgados, digo, Señor, guardame de la tentación, y estoy en un lugar donde soy débil, donde estoy expuesto, no tendría que haber ido, tengo que tomar decisiones importantes. Si sé que ciertas personas no me conviene juntarme, no porque Dios no las ame, sino porque yo soy débil y la influencia de ellos siempre me termina haciendo daño, tengo que cortar eso y no ir más. Tengo que tomar decisiones prudentes que me protejan. Dios es mi protector. Pero si yo dejo las puertas abiertas de mi casa, estoy siendo irresponsable, estoy siendo imprudente. Si voy caminando por las calles de Buenos Aires donde hay tanta delincuencia y voy contando la plata así, adelante de la vista de todos, estoy siendo imprudente. Necesito tomar decisiones prudentes, porque Dios está dispuesto a protegerme, pero también hay una cuota que tiene que ver con que yo haga bien las cosas. Cuando la Biblia habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es una decisión prudente decir, Señor, yo quiero vivir en tu presencia, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque hay una ley que la Biblia dice, no se engañen, lo que uno siembra lo termina cosechando. Si yo no estoy sembrando fidelidad y búsqueda de Dios, lo más probable es que no pueda cosechar eso en las áreas de mi vida. Por último, quiero decirte que Dios es confiable. Y no hay nada más hermoso en tiempos tan inseguros como el que nos toca vivir que confiar en su protección. Va a pasar mi amigo a tocar una canción. ¿Confías en la protección del Señor? David escribió un salmo que quizás la mayoría de los que estamos acá sabemos. Es el Salmo 4:8. Yo siempre digo que este es uno de los primeros versículos que me aprendí en mi vida. No solamente porque mi mamá me lo enseñaba para que yo me duerma y como chiquito no tenga miedo a la oscuridad, no tenga miedo a una pesadilla o a quién sabe qué. Pero aparte, en el respaldar de la cama grande de mis padres, en la pared estaba pegado este Salmo 4:8. ¿Te acordás? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Claro, cuando yo lo aprendí de chico, lo repetía, después me dormía tranquilo. Pero después me fui dando cuenta cuando fui creciendo de que por más que yo lo repite, el repetirlo no era una fórmula mágica para descansar tranquilito cuando tenía miedo, sino que tenía que entender lo que decía este versículo. Yo puedo acostarme en paz y descansar porque todo el día estuve confiando en Él. No es que en ese ratito antes de dormir le digo, oh, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sino que durante todas las horas del día aprendí a descansar en Él. Miren, si el Señor nos quitara la protección por 5 minutos, si Él dejara de ser una muralla alrededor nuestro, si Él dejara de pelear nuestras batallas, aún aquellas que ni vemos ni sabemos, el enemigo en 5 minutos haría lo que hizo en Job. Ese día donde Dios le dijo, bueno, le levanto la protección, pero a él no me lo tocas.
Cuando uno ve lo que pasó en Job capítulo 1, va a ver cómo el enemigo realmente es asesino, realmente quiere destruir, realmente tiene malas intenciones. Ahora, de cuántas cosas el Señor nos ha librado y ni siquiera hemos dado gracias. De un montón de cosas que no hemos visto, de situaciones que si Él no nos hubiera cuidado, hubiéramos perdido, hubiéramos salido defraudados, hubiéramos perdido la vida. Dios es digno de confianza. Y aunque estemos viviendo en una de las épocas más difíciles de la historia, podemos decir junto al Salmo 91, por cuanto en mí pusiste tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque conociste mi nombre. Me vas a llamar y yo te voy a responder. Voy a estar con vos en la angustia. Te voy a saciar de salvación. Te voy a ayudar. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo a su querido hijo Timoteo. Él está con sentencia de muerte. Hasta ahora está olvidado. La cárcel donde él está es un pozo húmedo donde hay una tapa arriba. De ahí le tiran la comida. Muy de vez en cuando alguien puede venir a visitarlo. Se siente muy solo. Sabe que los días para ser ejecutado están cerquita. Y fíjate la declaración del apóstol Pablo. Así es. El Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Sabes? Pablo, después de escribir esto, terminó siendo ejecutado. Alguno dirá, ¿y dónde está la protección del Señor? Bueno, fíjate lo que él dice en estas palabras. Él me va a preservar. Aunque me puedan lastimar y matar, hay algo que nadie me va a poder robar. Mi herencia eterna. ¿Sabes que en esta vida te pueden robar lo que vos guardaste y te costó tanto sacrificio? Pero hay cosas que nadie te puede robar. El apóstol Pedro decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Para darnos una herencia que no se contamina, que no se corrompe, que no se marchita, que está reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sabes que el poder de la protección de Dios se activa cuando vos activás tu fe? Antes de poder despedirnos en esta mañana, ¿de qué te gustaría que Dios te proteja? ¿En qué área de la vida te sentís que siempre estás perdiendo? Que siempre el enemigo tiene una puertita donde entrar, donde lastimar, donde robar, donde volver a destruir. ¿Sabés que Dios es poderoso para guardarnos aún sin caída? Es poderoso para que no repitamos los mismos errores. Es poderoso para romper nuestras cadenas. Es poderoso para librarnos de todo engaño del enemigo, de todo poder del mal y reservarnos para su reino. Dichosos aquellos que en un mundo cada vez más inseguro han encontrado paz y confianza en aquel que es nuestra protección. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. Te hablo a vos que crees en Dios, pero que todavía no has confiado en Dios. Que crees porque sabes que Él existe, pero que todavía no estás seguro de que Él te puede librar de la condenación eterna. Este es tu momento donde podés decir, Dios, creo que enviaste a Jesús para que en la cruz pagara el precio de mi pecado, de mi castigo. Creo que Él resucitó y que Él hoy está vivo y tiene poder para darme vida eterna. Jesús, sé mi Salvador, perdona mis pecados. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Qué maravilloso es que Dios nos protege del peor de los castigos, la condenación eterna, le llama la Biblia. Pero quizás en esta mañana necesitas protección de vos mismo, de decisiones recurrentes que terminan frustrándote. ¿Sabes que Dios también puede protegernos
de esas malas decisiones. Quizás tus miedos, tus ansiedades de un año que se presenta inestable, que no sabemos cómo va a continuar. ¿Sabés que Dios te puede proteger y podés estar seguro en sus manos? Déjame que te diga una de las promesas de Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, contamos con sus brazos eternos. Oh Señor, como chicos que corren a los brazos de sus padres para sentirse seguros. En esta época de tanta inseguridad, de tanta amenaza, corremos a ti, Señor. Necesitamos la seguridad de tu protección. Necesitamos la dirección para que nuestros pies no se metan en terrenos peligrosos que no nos convienen. Necesitamos volver a levantar límites a esos lugares donde el enemigo puede entrar constantemente. Necesitamos que el enemigo no entre a casa a atacarnos a través de nuestros enojos, de nuestras discusiones, de nuestros resentimientos. Necesitamos que vuelvas a levantar murallas de protección en nuestra familia. Necesitamos aprender a depender de ti cada día y a buscar en ti el apoyo, la protección y la seguridad. Señor, queremos decirte una vez más que aunque pueden caer 1000 y 10.000 al lado nuestro, confiamos de que nos vas a proteger y no va a llegar, porque habitamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, porque estamos en tus manos y nadie nos puede arrebatar. Tu Padre, que es el mayor de todos, Él también nos tiene en sus manos y nadie puede tocarnos. Como dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los que somos tus hijos estamos protegidos y el maligno no nos puede tocar. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es conocer tu protección y descubrir que nos demuestras tu amor de esa forma. En el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.